Hey familia, bienvenidos a un nuevo capítulo del chat de héroes. Nuevo tiempo, nuevo tema, poderoso. Bienvenido mi amor, ¿cómo estás? Hola mi vida, ¿cómo estás? Bueno, estamos muy felices, como siempre les decimos, de poder compartir con ustedes este tiempo maravilloso que nosotros hemos bautizado el chat de héroes. Como decía mi esposa, estamos en una nueva temporada, mi amor. Estamos en un nuevo tiempo, un nuevo tema. Ustedes saben que a nivel de Catedral del Reino, a nivel de tu iglesia virtual, estamos hablando de una temporada de mantenerse firmes, Así es. de mantenernos FIFA. ¿Qué es FIFA? Es firmes, inconmovibles, fuertes, atentos y valientes. Y siempre hemos como sostenido este tiempo, porque no es la primera vez que lo tratamos, con una palabra que está en 1 Corintios 15:58, cuando el apóstol Pablo nos dice que nos mantengamos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que lo que nosotros hacemos para Él no es en vano. Pero bueno, nosotros tenemos que traer todo esto, amor, y moverlo hacia la familia. Así es. Como siempre les hemos dicho, nosotros le pedimos al Señor que la palabra que nos regala, nos la regale con un enfoque de familia. Imagínate, amor, que en estos días estaba leyendo el libro de Isaías y estaba en Isaías 22. Cuando estábamos en Isaías 22, capítulo 23, ahí el Señor está declarando una palabra muy específica sobre Eliaquim y le dice: lo clavaré tan firme como un clavo bien clavado en la pared. Eso me atrapó. Eso me atrapó y entendí que ese era el tema que nosotros teníamos que tratar en esta temporada para el chat de héroes. Es decir, vamos a hablar de familias firmes. Así es. O sea que lo que vamos a buscar es que seamos familias tan firmes como un clavo bien clavado en la pared. Y la imagen que viene a mi mente es cuando, por ejemplo, nosotros vamos a quitar un clavo de la pared y hay clavos que están tan firmes que preferimos buscar como una pulidora y cortarle la cabeza al clavo para no quitarlo, o cogemos y terminamos de enterrar el clavo para que el clavo se quede en la pared. O sea, hay cosas, imagínate si fuera la mano de un hombre que logra tener ese clavo tan firme. Ahora imagínate un clavo bien clavado en la pared, pero por la mano de Dios. Tremendo eso, ¿verdad? Tremendo. Y hay algo, amor, que debemos tener presente y que lo hemos repetido muchas veces en todo lo que hablamos. Y es que no existen familias perfectas, ¿verdad? Bueno, eso sí es cierto. No existen familias perfectas y en la Biblia encontramos los ejemplos que nos podamos imaginar de familia, pero que son familias que no fueron perfectas. Empecemos por Adán y por Eva, Total. ¿verdad? Ellos tuvieron muchos problemas y con el solo hecho de que Adán le dijera a Dios que Eva lo incitó a pecar, ¿verdad? Si vemos el ejemplo del sacerdote en la Biblia, habla de que sus hijos eran impíos, es decir, que sus hijos eran pecadores. ¿Y qué podemos decir de la familia de Abraham y de Sara? Ellos eran una buena familia, Sí. ellos eran un buen matrimonio, pero no podían tener hijos. Y cuando aparece Agar en la escena, ahí es donde empiezan toda esa cantidad de conflictos familiares. Y ni hablar, amor, del rey David, ¿verdad? El rey David Un ejemplo que utilizamos mucho. lo utilizamos mucho porque tuvo una familia desastrosa. O sea, el rey David fue el rey más grande que tuvo Israel, pero su familia no fue ejemplo de nada. Ahí se presentaron todo tipo de conflictos familiares, ¿verdad? Si nosotros miramos ese ejemplo, mira que en la familia de David hubo adulterio, hubo violación, Así es. hubo rebelión, Asesinatos. hubo asesinatos, mentira, lo que tú quieras. Así es. ¿Por qué hacemos esto? No para el hecho de decir es que en la Biblia nos está mostrando familias que no son un ejemplo para nosotros, sino que precisamente son ejemplos de nosotros darnos cuenta que así como nuestra familia no es una familia perfecta, pues el Señor nos muestra ejemplos en su palabra de familias que no eran perfectas, pero que de igual manera fueron usadas por Él. ¿Para qué tal vez hacemos esta comparación? Mi vida, porque muchas veces nosotros pensamos que cuando alguien nos transmite un mensaje, una palabra, una de las primeras impresiones que tenemos es, eso no es para mí. Porque si vamos a hablar de familias firmes, entonces ustedes van a decir, ay pastores, pero es que mi familia no está tan firme. Y obviamente lo sabemos, porque así como no hay familias perfectas, tal vez no hay familias tan firmes, ¿sí? Pero siempre vamos a poder mejorar. Siempre vamos a poder decir, mi familia puede ser mucho mejor del lugar, del estado en el que se encuentra hoy.
Yo puedo decir que a partir de hoy, o a partir de este mes, o a partir de esta temporada, yo voy a trabajar intencionalmente para que mi familia sea una familia firme. Ok, y todo eso que tú vienes diciendo, todo eso que vienes hablando, amor, nos hace seguir entendiendo que no existen familias perfectas, que no existen familias firmes como tal, pero ojo, sí existen familias donde las cosas que hacemos, donde las costumbres que tenemos nos van a ir afirmando, nos van a ir perfeccionando día a día en el Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué podemos decir? Que una familia firme es aquella familia donde todos sus miembros se predican amor, se dan amor y tienen devoción por cada uno de sus miembros, ¿verdad? Muy bonito Eso es eso. una familia firme. Muy bonito eso porque finalmente de eso se trata la familia, ¿sí? El amor que tú y yo nos tenemos como esposos, el amor que nosotros tenemos por nuestros hijos y la devoción. ¿Qué sería esa devoción? Esa devoción es, pues obviamente ese interés, Así es. inclusive el sacrificio, inclusive muchas cosas que nosotros hacemos por el otro, ¿sí? Que yo hago por ti como esposa, que tú haces por mí como esposo, que nosotros hacemos por nuestros hijos, ya sea de forma individual, ya sea en grupo, pero es entender que hay un interés de parte de Dios en que nosotros como padres podamos, no podamos, que seamos intencionales en lograr que nuestras familias se afirmen. Es decir, una familia FIFAB es una decisión. El ¿sí? Señor quiere familias FIFAB, amor. Así es. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto que tú nos vienes diciendo? No existen familias firmes como tal, pero sí familias que se afirman en el Señor. Amén. Eso es poderosísimo. Amén. Hay una palabra, amor, que nosotros utilizamos mucho, obviamente, para compartir con las personas que están con nosotros, y es esa palabra que está en Deuteronomio 6. Poderoso. ¿Sí? Cuando el Señor le da instrucciones a su pueblo y le dice, mira, yo soy el Señor tu Dios, al lado de mí, después de mí, no hay absolutamente nadie más, ¿sí? Y estas instrucciones que yo te doy son para que tú las obedezcas, le dice a su pueblo. Y cuando le dice para que tú las obedezcas, también le dice claramente, repíteselas a tus hijos, ¿sí? Y repíteselas a tus hijos no solamente es que se las mencionen, sino que también ellos los vean obedeciendo. Y dice, díselas cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas por el camino. Es decir, tiene que convertirse en algo cotidiano. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a que como padres nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo necesario para que nuestra familia sea una familia firme, una familia fortalecida. Desafortunadamente, hoy nos encontramos, y duele reconocerlo porque en la iglesia también lo vemos, nos encontramos con padres, con familias que no están dispuestos, tal vez están dispuestos a amar a su familia, pero no están dispuestos a tener una vida devocional hacia su familia. Es decir, no están dispuestos a sacrificarse por sus hijos. Vemos padres que no quieren cambiar en absolutamente nada su vida social, por ejemplo, su vida laboral. Muchas cosas que tal vez podríamos nosotros hacer a un lado para que nuestros hijos, nuestra familia sea fortalecida. Así es. Amor, y hay otra palabra que también, bueno, a mí personalmente me encanta y me encanta también declararla. El Salmo 40 dice, mientras nosotros caminamos, Él planta nuestros pies en tierra firme. Él nos va afirmando. Ojo, Él planta nuestros pies en tierra firme. Eso hace que nosotros en el camino, amor, entendamos que como familia nos vamos perfeccionando, que como familia nos vamos afirmando y eso va a llevar a que seamos familias FIFAB. Amén. Firmes en la presencia del Señor. Qué bonito eso. Y eso nos lleva también a preguntarnos o a respondernos la pregunta de por qué nos tocó la familia que nos tocó. ¿Por qué somos los papás de los hijos que somos? O sea, todas esas cosas son preguntas que a todos nos llegan en determinado momento de nuestra vida familiar. Sí, porque muchas veces, anda, ¿y a mí por qué me habrá tocado esta familia? Nos quejamos todo el tiempo. Yo creo que de hijos lo hicimos y de sí. padres también lo hacemos. Entonces, es entender que estamos en nuestra familia por una razón. Es entender que Dios quiere que nosotros seamos esos padres comprometidos, esa nueva generación,
Acuérdate que hablamos de una nueva generación, entonces somos esa nueva generación de padres que estamos comprometidos para que nuestros hijos se levanten sobre un cimiento distinto. ¿Por qué? Porque desde donde nosotros dejemos a nuestros hijos, desde ahí es de donde ellos van a comenzar sus familias. O sea, el cimiento, nosotros les vamos a dejar la base a ellos. Y de la forma como nosotros construyamos esa base, de esa forma ellos, a partir de ahí es que ellos van a construir y van a empezar a constituirse como familia en el momento en que se casen, en el momento en que tengan tus hijos. Y qué lindo que repliquen todo lo que nosotros como padres hemos venido sembrando, hemos venido perfeccionando y hemos venido afirmando en nuestros hijos. Amén. Y que ellos lo repliquen con su familia. Qué maravilloso poder uno, qué orgullo puede uno sentir que hicimos el trabajo bien, todo valió la pena, ¿verdad? Exacto. Bueno, pero en este capítulo nosotros queremos regalarle unas herramientas, dándole unas características que como padres nosotros debemos tener para que nuestras familias se vayan afirmando y se vayan perfeccionando en el Señor, ¿verdad? Que sean FIFA. Que sean familias FIFA, así es. Entonces, esa primera característica, mi amor, que nosotros queremos compartir con todas las familias que se conectan a este tiempo del chat de héroes es que tenemos que ser padres consagrados a Dios, amor. Padres consagrados a Dios. Miren, aquí nosotros, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos que tener conciencia de que debemos ser papás y mamás que le muestren a sus hijos que de verdad dependemos de Dios, que todo lo que hagamos, que todo lo que decimos, que todo lo que pensamos va directamente relacionado con lo que Dios quiere que hagamos, con lo que Dios quiere que pensemos y con lo que Dios quiere que prediquemos y que hablemos, ¿verdad? Que vivamos. Que vivamos. Que vivamos consagrados a Dios. Así es. Y bueno, ahorita tú hablabas, amor, de que una familia firme es una familia conformada por un papá y una mamá. Y creo que es oportuno, cuando hablamos acá de unos padres consagrados a Dios, es oportuno como hacer un paréntesis también y hablar de esas personas que tal vez están solas. Porque muchas veces, y hacen parte de nuestro equipo, muchas familias que están conformadas por mamás solteras, papás solteros. O las personas que están a cargo de una crianza. De la crianza de un es. hijo que, a pesar de que no es su hijo, ellos tomaron la decisión de criarlos. Y a veces piensan que cuando nosotros estamos compartiendo un mensaje, entonces como que se tachan automáticamente, se excluyen de la conversación porque dicen, eso no es para mí. Pero quiero que, si de pronto eso está pasando por el pensamiento tuyo, que estás allá al otro lado de la pantalla, de una vez entiendas que todas las características que nosotros vamos a regalarles a ustedes durante estos 2 capítulos, todas aplican a cualquier tipo de paternidad, a cualquier ejercicio de paternidad. Solamente tenemos que tener claro es que ustedes tienen que comprometerse a que de esta manera es que nosotros vamos a poder fortalecer y afirmar a nuestras familias. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta primera característica? ¿Qué es ser un papá consagrado? ¿Cómo son unos padres consagrados a Dios? Y lo primero que tengo que decirles es que un papá y una mamá consagradas a Dios son padres firmes. Sí, señor. Padres firmes. Y sobre todo, que nuestros hijos sepan que nuestra firmeza depende de Dios. Que nosotros como padres dependemos de Dios para sacarlos adelante, para criarlos, para enseñarlos, para capacitarlos, para proveerlos, para absolutamente todo. Somos firmes en el Señor y con esa firmeza nosotros sacamos adelante a nuestros hijos. Amén. Qué bonito eso. Bueno, lo segundo que queremos contarles, o la otra característica que queremos que interioricemos nosotros como padres al momento de decidir, quiero que mi familia sea una familia FIFA, es que nosotros tenemos que ser consistentes. Es decir, que lo que nosotros decimos, lo hacemos. Que cuando decimos que sí, sea que sí, y cuando decimos que no, sea que no. Cuando nosotros hacemos una promesa, esa promesa se cumple por encima de lo que sea. Y ahí es donde nosotros decimos que tenemos que ser padres congruentes, padres coherentes. Y lo hemos repetido en infinitas ocasiones. Y es que nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos que hagamos. Sí. Nuestros hijos van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros como padres. Nosotros somos su ejemplo y ellos siguen ese ejemplo que nosotros les vamos dando en el camino. Podemos decir que nuestros hijos actúan por repetición.
Mire, les voy a contar un ejemplo muy actual, muy actual. Este fin de semana nosotros comenzamos a enseñarle a manejar a nuestros hijos mayores, a Florencia de 16 años, Juan José de 15. Y Florencia iba conduciendo el vehículo y resulta que llega un momento en que hace el pare y tiene que cruzar. Y cuando yo veo que va a cruzar, yo le digo, hija, cuando vayas a cruzar, tienes que poner la direccional. Abigail, nuestra hija de 8 años, enseguida levanta la voz y dice, papi, ¿tú por qué la mandas a ella a poner la direccional si yo he visto que cuando tú cruzas, tú no la pones? O sea, ahí es donde nosotros vemos el nivel de observación de nuestros hijos, en detalles tan pequeños. Si nuestros hijos ven lo que nosotros hacemos en detalles tan pequeños, yo no me quiero imaginar lo que ellos ven cuando miramos en otras cosas que también son muy importantes. Exacto, y que de pronto ellos nos vean fallar, pero que también vea que reconocemos esos errores y que corregimos esos errores. Claro, ¿verdad? porque eso hace parte también de la congruencia. Y del ejemplo, así es. Bueno, la tercera característica que queremos compartirle, padres de familia, es que tenemos que ser buenos oyentes. Miren, padres, tenemos que ser muy buenos para escuchar a nuestros hijos. Miren, nuestros hijos tienen mucho que decirnos. Así para nosotros, sean cosas insignificantes, sean cosas sin importancia, que para nosotros de pronto es algo pequeñito, que no vale la pena. Miren, para nuestros hijos es su mundo, para nuestros hijos es lo más grande y ellos quieren que nosotros los escuchemos, que nosotros podamos tener el tiempo, tener la disponibilidad para poder saber lo que ellos están sintiendo, escucharlos y obviamente poderles dar un buen consejo. Claro que sí. Es que como ellos ven que nosotros somos los grandes, entonces ellos van a pensar que como nosotros somos más inteligentes, seguramente vamos a poder responder lo que ellos están esperando escuchar o los vamos a poder ayudar. Cuando yo le digo a mi hijo que no tengo tiempo para escucharlo, le estoy diciendo que no dispongo de mi corazón para escuchar lo que sucede en su corazón. Prácticamente le estoy diciendo que él no es digno de que yo lo escuche. Ni de tu tiempo. Ya, Santiago dice que nosotros tenemos que ser lentos para hablar, pero que tenemos que ser rápidos para escuchar. Y si yo pienso que si Santiago, siendo el hermano de Jesús, siendo un apóstol de Cristo, pues nos dice eso, algo de importancia tendría que tener, porque definitivamente, si hay algo que nos gusta a todos es ser escuchados. Ser escuchados. Y a nuestros hijos también les va a gustar mucho que tú los escuches. Es más, gran parte de la relación que tú tengas con tus hijos va a depender de qué tanto los escuchas y qué tanto no. Y bueno, para cerrar ya este capítulo, para ir cerrando lo que queremos hablarles hasta el día de hoy, hay otro tema que es supremamente importante, un tema que muchos hemos tocado, que muchos hemos manejado en el tema de la disciplina, en el tema de ser familias firmes y que afecta mucho nuestra paternidad, y ese es la disciplina. Un tema bastante controversial. Controversial, sí. Así es. Imagínate, amor, que en estos días aprendí algo de una doctora muy importante en los Estados Unidos, que es la doctora Catherine Dunn, con respecto a la forma como Dios escogió disciplinarnos. Porque ella nos decía o nos enseñaba que la disciplina de Dios Padre con nosotros sus hijos era como a través de exámenes de conciencia. O sea, no era el dedo acusador de Dios diciendo, tú hiciste esto, sino que a través de preguntas, Él nos lleva al punto en que nosotros logramos identificar cuál es la falla que nosotros hemos cometido. Entonces hace que nosotros mismos hagamos ese examen como un autoexamen de conciencia. Y en ese autoexamen de conciencia entonces nos invita a que nosotros con nuestros hijos hagamos lo mismo que hace Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos entrega a nosotros unos mandamientos, unos principios, unos valores que están perfectamente claros, están en la Biblia. Nadie puede decir, yo no conozco los principios o los mandamientos de Dios, porque si están en la Biblia y tú conoces la Biblia, tienes que saberlos. Por lo tanto, si nosotros tenemos esos principios y esos valores claros en nuestra casa, nuestros hijos los conocen, va a ser muy fácil
que nosotros logremos hacer ese examen de conciencia. Y ahí es donde volvemos a hablar de esas bases que nosotros le damos a nuestros hijos. Miren, disciplinar a nuestros hijos definitivamente es poner límites en nuestra casa. Así es. Límites que se tienen que respetar. Reglas. Reglas que se tienen que respetar tanto por nosotros los padres como por nuestros hijos. Y enseñarlos a que esos límites no se deben sobrepasar porque tendrán unas consecuencias. Lo que tú decías, amor, cuando se dice sí es sí, cuando se dice no es no, eso es establecer límites. Ahora, amor, algo que hemos aprendido nosotros como familia, como padres, es que obviamente la disciplina es necesaria para nuestros hijos, pero debemos disciplinarlos con amor, no debemos disciplinarlos con rabia. Total. No debemos disciplinarnos con rabia porque allí vamos a sobrepasar los límites, ¿verdad? Y después nos vamos a arrepentir y vamos a pagar esas consecuencias. Sí, y ahí hay muchas cosas que tener en cuenta, amor. Sobre todo porque habemos muchos que estamos de acuerdo con lo que dice la palabra con respecto al castigo físico, sí, a la disciplina física, no el castigo, la disciplina física. El de corregirlos con la vara, como dice Proverbios, o cuando dice, no, si hay que corregir a tu hijo, corrígelo, que de unos azotes no se va a morir. Y hemos entendido que tal vez llegará un momento en que eso pueda ser necesario. Y lo hemos usado, ¿sí? Pero bajo unos criterios, en acuerdo, porque eso es otra cosa que obviamente no podemos tener una corrección física si no estamos de acuerdo los dos padres, porque eso no se puede convertir en un escenario de conflicto. Pero, ¿qué hemos venido aprendiendo? Que en la medida en que nosotros podamos lograr con nuestros hijos ese examen de conciencia, muy seguramente esa corrección física no va a llegar. Ser necesaria. No va a ser necesaria. No va a ser necesaria. Amor, y hoy lo que nos ofrece pues la tecnología, el internet, tantas personas dedicadas a hablar de crianza, que hablan de disciplina, hay mucha tela por cortar en este tema. Hablan de crianza respetuosa, hablan de crianza pues con una disciplina militar fuerte, y de verdad que son como conceptos que se chocan, que se encuentran, que de verdad unos están de acuerdo, otros que necesariamente van a ser parte de otro chat de héroes. Exactamente, van a ser parte de otro tema. Hay mucha tela por cortar en cuanto al tema de la disciplina y vamos a prepararlo, amor, porque de verdad es necesario hablar de esto, enfocados en la palabra y obviamente en el amor para poderlo hacer bien. Así es. Entonces, para poder cerrar y concluir el tema de la disciplina, tenemos que tener claro que nosotros como padres, sea cual sea el método que escogemos para disciplinar a nuestros hijos y para corregirlos, primero tiene que ser un método que esté de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y segundo, tenemos que estar de acuerdo como pareja. ¿Por qué? Porque nuestra misión es ganarnos el corazón de nuestros hijos, no alejarlos. Es disciplinarlos sin que ellos sientan que están siendo rechazados por nosotros. Y de esa manera vamos a lograr, créanme que vamos a lograr estar de acuerdo y que inclusive la disciplina sea un buen momento para corregir cosas importantes en nuestra casa. Y sea un buen momento para afirmar a nuestra familia con amor, ¿verdad? Amén. Bueno, un capítulo más de este chat de héroes. Gracias por conectarse, gracias por vernos. Déjennos sus comentarios, vayan al YouTube de la Catedral del Reino y escríbanos, pregúntenos. Nosotros estamos allí para responder esas preguntas, para hablar de los temas que ustedes quieran que nosotros tratemos en este chat de héroes. Muchas gracias por acompañarnos, por conectarse. Síganos en nuestras redes @héroes.lcdr y bueno, ahí vamos a estar tratando temas espectaculares de su interés. Listo. Nos vemos entonces en el próximo chat de héroes con el resto de las características de la familia firmes, clavadas como un clavo bien clavado en una pared. Así es. ¿Listo? Chao.